Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a desentrañar un rumor que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo y que, la verdad, ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un encuentro que, al parecer, tomó por sorpresa a una de nuestras actrices favoritas, y nada menos que con un galán que conocemos muy bien. Así es, vamos a sumergirnos en el chisme que dice que Demet Özdemir se encontró en shock, porque Can Yaman la esperaba de noche. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de esta historia que suena tan cinematográfica? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, a desgranar los rumores y a tratar de entender qué pudo haber pasado. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajito, activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos y acompáñenme en esta aventura de chismes y farándula. Imaginen la escena, una noche tranquila, quizás Demet Özdemir volviendo a casa después de un largo día de trabajo, pensando en su rutina, en sus planes, y de repente, sorpresa. Alguien la esperaba. Y no cualquier persona, sino nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman con el que compartió pantalla en la exitosa serie Erkenzikuş, también conocida como Pájaro Soñador. Este dúo dinámico que nos enamoró a todos con su química en la ficción, ha sido objeto de rumores y especulaciones desde que compartieron esos proyectos juntos. Y parece que la vida real, o al menos lo que nos cuentan los medios, a veces imita al arte, ¿verdad? La noticia saltó, como suele suceder en estos casos, a través de fuentes cercanas a la producción o de colaboradores del mundo del espectáculo. Se rumorea que este encuentro tuvo lugar de manera inesperada, o al menos así lo percibió Demet. La idea de que Can Yaman estuviera esperando a Demet en un lugar determinado, y que ella no lo supiera, es lo que ha generado todo este revuelo. ¿Por qué estaba allí? ¿Cuál era el motivo de esa espera nocturna? Las preguntas se agolpan y nosotros, como buenos detectives de la farándula, vamos a intentar darles respuesta, o al menos, a explorar las posibilidades. Recordemos que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de interés. Durante la filmación de Erkenzikuş, la química entre ellos era tan palpable que los fans inmediatamente empezaron a especular sobre un posible romance fuera de cámaras. Y aunque ambos siempre han mantenido una postura profesional y han declarado que eran solo compañeros de trabajo, el público no dejaba de ilusionarse con la idea de verlos juntos en la vida real. Sus interacciones en redes sociales, sus miradas en entrevistas y su cercanía en eventos públicos alimentaban constantemente estas esperanzas. Ahora, este supuesto encuentro nocturno, si es que ocurrió tal como se describe, podría reavivar todas esas viejas esperanzas y al mismo tiempo generar nuevas preguntas. La palabra shock que se ha utilizado para describir la reacción de Demet es muy sugerente. ¿Fue un shock de sorpresa agradable? ¿O fue un shock de incredulidad o quizás incluso de incomodidad? Es difícil decirlo sin tener más detalles, pero la implicación es que fue un momento memorable, un giro inesperado en lo que podría ser una relación que va más allá de la amistad o de una relación profesional. Podríamos pensar en varias hipótesis. Quizás Can Yaman tenía algo importante que comunicarle a Demet, algo que no podía esperar al día siguiente. Tal vez era una sorpresa, una invitación inesperada, o incluso una disculpa por algo pasado. O quién sabe, quizás simplemente quería verla y organizar un encuentro sorpresa, algo romántico al estilo de las telenovelas que ellos mismos protagonizaron. La noche además tiene un aura especial, ¿no creen? Es un momento más íntimo, propicio para confesiones y para encuentros que salen de lo común. Además, es importante considerar el contexto de sus vidas actuales. Ambos son actores de gran éxito con carreras en ascenso y con una legión de fans que los sigue a todas partes. Las agendas de ambos deben ser apretadísimas, lo que hace que un encuentro así, planificado o no, sea aún más significativo. Si Can Yaman se tomó el tiempo y el esfuerzo de esperarla de noche, sugiere que para él era algo importante. Por otro lado, no podemos ignorar que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y a veces, la realidad supera a la ficción, pero otras veces, la ficción se crea a partir de medias verdades o incluso de invenciones. Es posible que esta historia haya sido exagerada o malinterpretada por los medios. Sin embargo, el hecho de que haya resonado tanto y haya causado revuelo entre los fans sugiere que hay un interés genuino y una conexión que el público percibe entre estos dos actores. ¿Y qué podríamos deducir de la reacción de shock de Demet?
Si fue un shock de sorpresa, como decíamos, podría indicar que ella o esperaba para nada este encuentro. Esto, a su vez, podría ser interpretado de muchas maneras. Si son amigos cercanos, quizás él le había dicho que estaría en la ciudad, pero no que iría a verla de esa manera. Si su relación es más distante, entonces el shock sería aún mayor. O si, como muchos fans desean, hay algo más entre ellos, quizás el shock proviene de la intensidad del momento o de la audacia del gesto. Podemos especular también sobre el lugar. ¿Dónde la esperaba? ¿Era en su casa? ¿En un lugar público? ¿En un evento? Cada escenario cambia completamente la dinámica del encuentro. Si era en su casa, podría ser algo más personal e íntimo. Si era en un lugar público, quizás quería asegurarse de que ella estuviera accesible y, al mismo tiempo, mantener cierta discreción. En la cultura turca, la forma de cortejar o de expresar afecto puede ser bastante particular, y a veces estos gestos nocturnos pueden tener connotaciones más profundas de lo que un observador externo podría imaginar. Si bien no podemos afirmar nada con certeza, es interesante pensar en todas las capas posibles de significado que este rumor podría tener. Es curioso cómo la audiencia se involucra tanto en la vida de sus ídolos. El hecho de que un encuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman cause tal conmoción demuestra el gran cariño y el apego que el público siente por ellos, y la ilusión de que quizás, algún día, su química en pantalla se traduzca en una historia de amor real. Erkenci fue un fenómeno global y la pareja que formaron en ella, Sanem y Can, se convirtió en una de las más queridas de la televisión turca y latinoamericana. La gente se enamoró de sus personajes, de su historia de amor, y por extensión, de la energía que proyectaban juntos. Además, es importante recordar que ambos actores han pasado por sus propias vidas personales, con relaciones que han sido también foco de atención mediática. Demet estuvo comprometida con Ozan Koç, aunque recientemente se supo que la relación terminó. Can Yaman, por su parte, también ha sido objeto de numerosos rumores y ha tenido relaciones públicas. Este contexto personal también puede influir en cómo la gente interpreta un posible acercamiento entre ellos ahora. Si ambos están en un momento de sus vidas en el que podrían estar abiertos a nuevas relaciones, un encuentro así cobra aún más relevancia. ¿Y si esta historia es solo un truco publicitario? No sería la primera vez que algo así ocurre en el mundo del entretenimiento para generar interés en proyectos futuros o para mantener a los actores en el ojo público. Sin embargo, dada la reputación de ambos y la forma en que se han manejado en el pasado, parece menos probable que sea una estrategia puramente orquestada. A menudo estos rumores surgen de observaciones o filtraciones genuinas, aunque luego se les dé un tinte más dramático. Lo que sí es cierto es que la combinación de Demet Özdemir, Can Yaman y Esperaba de noche es una receta infalible para generar intriga. La palabra noche evoca misterio, romance y a veces hasta un poco de peligro o clandestinidad. Y si a eso le sumamos el shock de Demet, la imagen se vuelve aún más poderosa. Pensemos en las posibles consecuencias de este encuentro, si realmente ocurrió y si fue significativo. Podría ser el inicio de algo nuevo, el reencuentro de dos personas que quizás sintieron algo especial pero nunca tuvieron la oportunidad de explorar. O podría ser simplemente un gesto de buena voluntad entre dos colegas que se respetan y se aprecian. La belleza de estos rumores es que nos permiten imaginar, especular y soñar con los protagonistas de nuestras historias favoritas. Para finalizar con esta intrigante historia, lo que podemos sacar en claro es que aunque los detalles precisos sigan siendo un misterio y las especulaciones abunden, el simple hecho de que se hable de un posible encuentro nocturno entre Demet Özdemir y Can Yaman es una prueba del impacto que tuvieron juntos y del cariño que les profesa el público. La idea de que él la esperara de noche y que ella quedara en shock, sea cual sea el motivo, nos dibuja una escena digna de una película, una que mantiene viva la llama de la esperanza para aquellos que sueñan con verlos juntos. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde un gesto romántico hasta una simple coincidencia, pasando por la posibilidad de una estrategia mediática. Lo cierto es que por ahora, la verdad completa solo la saben ellos dos. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad, porque en el mundo del espectáculo nunca se sabe lo que puede pasar. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en los rumores y las especulaciones que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un viaje lleno de intriga, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más entre ellos?
¿Qué creen que pudo haber pasado en ese supuesto encuentro nocturno? Déjenme sus opiniones y teorías más locas en la sección de comentarios aquí abajito. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, esos que también son fans de The Metican, para que se enteren de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias infinitas por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más chismes del mundo del espectáculo. Un abrazo gigante. Adiós.